Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Mientras algunos compañeros se van uniendo, ¿verdad?, a nuestra clase del día de hoy, nosotros de a poquito podemos ir comenzando ya. Bueno, ahí se puede visualizar la presentación. Sí, profesor. Excelente. Bueno, esta corresponde a la clase de corriente alterna, ¿verdad? Correspondiente a la semana 2, ¿sí? La semana pasada, que era, digamos, la primera clase que tuvimos, habíamos visto ya prácticamente lo que era la corriente continua, ¿verdad? Los análisis de circuitos en corriente continua, etcétera. Habíamos hecho algunos ejercicios respecto al mismo. Entonces, hoy, como la segunda semana, ya vamos a entrar a lo que es corriente alterna. Entonces, vamos a ver el día de hoy. Seguramente ya vieron el día de ayer algunos conceptos básicos, según he visto, ¿verdad? Estaba en la semana, la clase teórica, los conceptos básicos, definiciones de la corriente alterna. Hoy vamos a dar un repaso, ¿verdad? Y algunos detalles más importantes que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder hacer algunos ejercicios, ¿verdad?, de aprendizaje sobre circuitos de corriente alterna. Bueno, si no hay ningún inconveniente, entonces comenzamos. Bueno, comienzo. La corriente alterna, ¿verdad? La corriente alterna se puede estudiar, digamos, con una forma de onda, ¿verdad?, que más conveniente, ¿verdad? Eh, que podamos tenerla, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, tenemos algunos ejemplos de formas de ondas, ¿verdad?, alterna, ¿sí? La forma de onda alterna es aquella forma de onda que varía, ¿sí?, con respecto al tiempo, ¿verdad?, de dirección, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos una señal senoidal que tiene, digamos, un semiciclo positivo, ¿verdad? Hacia aquí, hacia arriba, ¿verdad? Del eje horizontal prácticamente es positivo. Y tenemos una parte también que equivale a un valor negativo. Entonces aquí, digamos, esta señal está, digamos, comportándose de esta forma, ¿verdad? A lo largo del tiempo, ¿verdad? Esta señal puede ser periódica, por ejemplo, ¿verdad? También tenemos una señal cuadrada, ¿sí? Y una señal triangular también, que son, las tres son señales alternas. Pero para que nosotros podamos estudiar a la corriente alterna, se toma la corriente, o sea, la forma de onda senoidal para estudiar a esa corriente alterna, ¿verdad? Y hay una razón en particular, ¿verdad?, de tomar esta forma de onda alterna y no tomar las otras, por ejemplo, ¿verdad? Ya que esta forma de onda senoidal, ¿sí?, no sufre de variaciones antiguamente, digamos, ¿verdad?, de otros fenómenos. Por ejemplo, si yo aplico, digamos, si yo estudio la corriente alterna con una onda seno, suponiendo, por ejemplo, en este caso, como vemos en el gráfico, es voltaje, ¿verdad?, sobre un elemento, por ejemplo, una resistencia, la salida o el efecto que genera, ¿verdad?, esta tensión sobre en un circuito alimentando una resistencia, por ejemplo, ¿sí?, se forma la corriente eléctrica, ¿verdad? En un circuito cerrado, cuando tengo una fuente de energía, ¿verdad?, una tensión, se genera en ese circuito una corriente, ¿verdad?, una circulación de corriente. Y la forma de onda de esa circulación de corriente tiene la misma forma, en este caso, de una senoidal, ¿sí? Entonces, eso es el fundamento del por qué se utiliza la forma de onda senoidal para estudiar a la corriente alterna y no otras formas de ondas alternas, ¿sí? Entonces, la forma de onda de la corriente senoidal se aplica o la estudiamos para entender el comportamiento de la corriente alterna. Entonces, tenemos una simbología de la corriente alterna, ¿verdad?, que es esta: una fuente de tensión, por ejemplo, alterna, y una fuente de corriente alterna. Bueno, esto seguramente ustedes ya lo conocían. Luego tenemos unas características y definiciones, perdón, de la corriente alterna, ¿verdad? Que tenemos por aquí, por ejemplo, una forma de corriente, o en este caso, tensión, ¿verdad? Senoidal, es una senoidal donde representa una forma de onda alterna, ¿sí?
donde tiene, por ejemplo, esta variable que se denomina t, que nosotros le conocemos, o sea, está definida como periodo, ¿sí? El punto máximo hasta el centro se denomina amplitud, ¿sí? Después tenemos un punto dado de la forma de onda que se denomina valor instantáneo en un tiempo, por ejemplo, t1. Aquí tenemos el valor máximo positivo, el valor máximo negativo, ¿sí? Tenemos lo que es el periodo, ¿sí? Y tenemos lo que es la frecuencia, también definida como 1 sobre periodo, que también ya conocemos. La frecuencia se mide en hertz, el tiempo en segundos, donde podemos también obtener el recíproco aquí de esta ecuación, donde obtenemos el periodo es 1 sobre la frecuencia, ¿sí? Otro dato no menor es, por ejemplo, del punto máximo positivo al punto máximo negativo, tenemos lo que se denomina valor pico-pico, o en este caso, tensión pico a pico, denotada por la letra E mayúscula, ¿sí? Entonces, le pregunto a ustedes, ¿cuántos periodos tenemos aquí de esta señal? 2,5 sería, profe. Dos y medio, ¿sí? ¿Cómo dos y medio? Porque aquí vemos, por ejemplo, que un periodo completo termina aquí, ¿verdad? Empieza aquí, termina aquí, aquí se repite nuevamente, aquí sería el segundo periodo, y este sería prácticamente la mitad de un periodo completo, entonces podríamos decir 2,5, ¿verdad? Dos periodos y medio. Muy bien. Bueno, luego también podemos ver que el eje horizontal puede ser tiempo, grados o radianes, ¿verdad? Este eje horizontal puede ser ángulos, ¿verdad? Expresado en radianes o grados, ¿verdad? Entonces, un semiciclo completo de la señal alterna que estudiamos por medio de una forma de onda senoidal tiene un periodo de 2pi, ¿verdad? 2pi significa 360 grados, y también, entonces, esto yo puedo representar por medio de una circunferencia, ¿verdad? Ya que una circunferencia sabemos que cumple lo que es en ángulos, ¿verdad? 360 grados, ¿sí? Ahora bien, nosotros decimos que esta forma de onda senoidal representa la señal alterna y esto se va moviendo en el tiempo, se va repitiendo en el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces significa que hay una velocidad con que se mueve esta forma de onda senoidal, ¿verdad? Que puede ser tensión, corriente, etcétera. Entonces esa velocidad con que se mueve, con que va cambiando estos ángulos, se denomina velocidad angular, ¿sí? Y se representa distancia en grados sobre tiempo, ¿sí? Y para la forma de onda senoidal tiene esta ecuación, ¿verdad? Donde la velocidad angular representada por omega es igual a 2pi por frecuencia, ¿sí? Y eso se mide en radianes sobre segundo. Entonces, siempre esto se cumple, ¿por qué? Porque estamos utilizando una forma de onda senoidal que no cambia, ¿verdad? Esta forma nunca cambia, ¿sí? Y la velocidad tampoco, ¿verdad? La velocidad de esta señal depende de la frecuencia. Bueno, esa es una definición que vamos a utilizarla mucho, ¿no? Luego tenemos la relación de fase, ¿sí? Donde tenemos la representación aquí por medio de esta ecuación matemática de esta forma de onda senoidal. Y esta forma de onda senoidal, digamos, cada punto de esta forma de onda senoidal se define con esta ecuación. AM es la amplitud máxima por seno de omega t, donde omega es la velocidad angular, 2pi por frecuencia, por tiempo, más menos una fase inicial. Y esa fase inicial es este ángulo que vemos aquí con respecto a la vertical. El eje es el eje cero de la vertical. Entonces, este ángulo que vemos aquí es este ángulo que representa la ecuación. O sea, sería la fase inicial, de dónde comienza la señal, ¿sí? En este caso comienza de este punto, entonces se coloca aquí este ángulo para saber de dónde comienza. Bueno, otra característica denominada relación de fase. A este ángulo que está aquí se le denomina fase, ¿sí? Se le denomina fase. Si comienza aquí del punto cero, entonces aquí sería 0 grados, ¿verdad? En este caso, comienza antes, digamos, tiene un ángulo, por ejemplo, de 90 grados o 45 grados que va aquí. Esa es la fase
de esta forma de onda, en este caso que representa, o sea, no tiene, ¿verdad? No tiene la variable aquí, pero puede ser tensión o corriente, por ejemplo. Muy bien, pasamos a otra cosa. Valor eficaz, que también es otro término que seguramente ya lo habían escuchado por ahí, ¿verdad? O si no, vamos a repetir un poquitito, ¿dice? La relación entre cantidades de corriente alterna y corriente continua. El valor eficaz puede, digamos, definirse como una relación entre las cantidades de corriente alterna y corriente continua. Es una relación que existe entre estas dos cantidades. La corriente continua y corriente alterna se denomina valor eficaz de una señal. ¿Sí? Entonces, el valor eficaz es cuando la potencia eléctrica promedio suministrada al resistor R, este es un ejemplo donde tengo, digamos, una fuente de tensión alterna que por medio de esta llave puedo conectarla a esta resistencia, ¿sí? O tengo una fuente de corriente continua que también por medio de esta llave que está aquí, este interruptor 1, puedo conectar también a la misma resistencia, ¿sí? Entonces la definición dice que el valor eficaz es cuando la potencia eléctrica promedio suministrada al resistor R por la fuente de corriente alterna, por esta fuente, es la misma que la suministrada por las fuentes C. ¿Sí? Entonces es una relación más bien de potencia, ¿sí? Entonces la potencia que me entrega sería la fuente de corriente alterna, ¿sí? Es cuando se iguala a la potencia que también me entrega esta fuente de tensión de corriente continua, ¿sí? En digamos, esa relación que existe entre ambas formas de onda, entonces se denomina valor eficaz. Y el valor eficaz, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, tanto de la tensión, podemos obtener el valor eficaz de la tensión o el valor eficaz de la corriente. O sea, hay una relación eh, que une a ambas definiciones, ¿no? Y esa se obtiene, por ejemplo, para el caso de la corriente, por medio de esta ecuación, raíz cuadrada de la integral de 0 a t, que es el periodo, del cuadrado de la corriente por el tiempo, por el diferencial tiempo sobre el periodo, ¿sí? Digamos, desarrollando esta ecuación, ¿verdad? Matemática con respecto a lo que es la señal senoidal, se obtiene lo siguiente, ¿verdad? ¿Sí? Como sabemos nosotros que el periodo se va repitiendo, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, tenemos que el valor RMS de la corriente equivale a 1 dividido raíz de 2 por la corriente máxima. O sería la corriente máxima dividido raíz de 2 para hallar el valor de eficaz, que sería el valor RMS. Y de la tensión sería el valor RMS. La tensión sería la amplitud de la tensión máxima sobre raíz de 2. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos valores máximos? Son estos. El valor pico, digamos, sería el valor máximo de la tensión dividido raíz de 2. Yo tengo ya el valor eficaz. El valor eficaz. Entonces, el valor eficaz siempre, digamos, es un número más pequeño que el valor máximo, ¿no? Que el valor de corriente alterna, ¿sí? El valor de corriente alterna es este valor máximo, la amplitud, ¿sí? Y el valor eficaz sería eh, la misma tensión, ¿verdad? Pero, digamos, que genera la misma potencia si es que yo alimento con corriente continua. Entonces siempre es un numerito más chico, porque se está dividiendo entre raíz de 2, ¿verdad? Entonces sería el 70% aproximadamente del valor eficaz, perdón, del valor máximo. Bueno, eso es con respecto a cuando vamos viendo los ejercicios, seguramente nos va a quedar un poquito más claro, ¿sí? Bueno, ahora bien, vamos a ver tres puntos importantes de algunos elementos, ¿verdad? Que nosotros manejamos en la electrónica, o perdón, en la parte eléctrica, que son esos elementos, la resistencia para este primer caso, ¿verdad? El otro es la inductancia, ¿sí? Y el último caso que vamos a ver es el capacitor. ¿Cómo se comportan estos elementos ante la corriente alterna? ¿Verdad? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces vemos aquí lo primero, el resistor frente a la corriente alterna, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa con el resistor cuando yo alimento con una forma de onda de corriente alterna? Y dice que a un elemento puramente resistivo, el voltaje y la corriente que pasan a través del elemento están en fase con sus valores picos relacionados por la ley de Ohm. Si yo alimento, digamos, un circuito con una tensión de corriente alterna, ¿sí? Se genera también una corriente. Y me dice que, como vemos en el gráfico, la forma de onda de la tensión es la de color negro y la de corriente en teoría sería la de color celeste. Entonces, ambas formas de onda están en fase. Significa que comienzan del mismo punto, ¿sí? Y prácticamente no sufre modificaciones, ¿verdad? Lógicamente la corriente tiene una amplitud menor, pero está en fase con la tensión. Entonces la resistencia prácticamente no afecta, digamos, no hay un cambio entre fases, digamos, para tanto la tensión y la corriente que pasa por la resistencia. Pero eso no ocurre con los otros elementos. Tenemos, por ejemplo, al inductor. El inductor, por ejemplo, eh, es alimentado aquí, vemos un circuito, es alimentado por una fuente de onda senoidal y se genera una corriente I, ¿sí? Esa corriente I también tiene la forma senoidal que sería Im seno de omega t. Entonces, ¿qué pasa? En este caso dice que en un inductor la tensión BL que recae sobre el inductor va a 90 grados adelante de la corriente IL, ¿sí? O bien IL va a 90 grados detrás de la tensión BL, ¿sí? Y podemos ver aquí en el gráfico, bien representado. Si tenemos la tensión, ¿sí? Se tiene, por ejemplo, que la corriente comienza del cero prácticamente y vemos que BL, que es la tensión sobre el inductor, va adelantado de IL, 90 grados. Y aquí vemos que comienza antes que IL, ¿sí? Y ahí existe una diferencia de fases conocido como desfasaje de 90 grados. Y eso es la diferencia, ¿sí? En el ejemplo anterior del caso del resistivo veíamos que no existe desfasaje. Pero en el caso del inductor existe un desfasaje entre la tensión y la corriente para cuando se alimenta un inductor con corriente alterna, ¿sí? Y existe también lo que se denomina la reactancia inductiva, que es equivalente a lo que es la resistencia en un inductor, que se calcula con esta ecuación. XL significa reactancia inductiva y es igual a omega por L, donde omega es 2pi por frecuencia, ¿verdad? Y L es el valor de la inductancia en henrios, ¿sí? Y si su unidad de medida es el ohm, por lo que como su unidad de medida es el ohm, entonces podemos decir nosotros que la reactancia inductiva corresponde a la resistencia de este material, ¿sí? Por la unidad de medida. Bueno, hasta aquí me siguen, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué pasa con los elementos, ¿verdad? Pasivos, resistencias, ¿verdad? Frente a la corriente alterna. Acá vimos la inductancia frente a la corriente alterna que sufre, digamos, un desfasaje tanto de la tensión con la corriente, ¿sí? Esto siempre ocurre, de 90 grados siempre se cumple. Y ahora vemos lo que es un capacitor. En el capacitor, la corriente y la tensión también están desfasados 90 grados, pero en este caso, la corriente lo que va 90 grados adelantado a la tensión del capacitor. Tengo nuevamente aquí un circuito que es alimentado por corriente alterna, se genera sobre el capacitor una tensión BC y circula por él una corriente IC, ¿sí? Y vemos aquí que la corriente está adelantada a la tensión 90 grados. Sin embargo, para el inductor era al revés, ¿sí? Acá la tensión lo que estaba adelantada ante la corriente. Aquí la corriente va adelantada a la tensión 90 grados, ¿sí? Y también surge la definición de reactancia capacitiva, que es igual a 1 sobre omega por C, donde omega es 2pi por frecuencia y C es el valor del capacitor, generalmente en microfaradios, ¿verdad? ¿Sí? Su unidad de medida es el ohm, nuevamente, que equivale a la resistencia o generalmente se conoce como impedancia, ¿verdad? Pero es resistencia de
de este elemento que es un capacitor. Muy bien. Con esto redondeamos, digamos, de las características básicas, ¿verdad? Que ocurre o que genera la corriente alterna frente a unos elementos básicos que se tienen, ¿verdad? ¿Alguna duda, preguntas aquí? Todo bien No, por mi profe. parte, profe. Muy bien. Bueno, rápidamente también tenemos que introducir, ¿verdad? Ya nuestros conocimientos. Seguramente esta parte ya lo manejan todos los que son los números complejos. ¿Por qué tenemos que, digamos, refrescar un poquitito este tema? Porque vamos a utilizar mucho a la hora de hacer cálculos para corriente alterna, porque vamos a trabajar con números complejos, ¿sí? Los números complejos sabemos que tienen una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Se puede representar por medio de vectores, donde aquí tenemos la forma rectangular de representación de un número complejo, donde x es la parte real y la parte imaginaria que lleva, por ejemplo, aquí una j, ¿sí? Ji significa que este elemento es el valor imaginario. En matemáticas normalmente utilizamos la i, ¿verdad? Pero aquí utilizamos j para no confundir con la corriente, ¿verdad? La corriente generalmente le llamamos por i. Bueno, tenemos un ejemplo de números complejos, ¿verdad? Tenemos aquí la parte real 3 y la parte imaginaria, que es j, ¿verdad? Que sería 4, ¿verdad? Entonces, ahí sería el punto, entonces se puede representar por medio de un vector, ¿verdad? Aquí tenemos otros ejemplos, ¿sí? De representación. Aquí me voy a detener un poquitito para ver esta forma de representación. Esta forma de representación del número complejo se le llama forma polar, ¿sí? Y la forma polar se representa por una magnitud que se ve por z y una fase que es un ángulo. Y este ángulo es la que vemos aquí, el ángulo del vector con este eje horizontal. Y la longitud de este vector corresponde a z, que es la magnitud. Y vamos a ver cómo se calcula eso. Y aquí vemos otros ejemplos de la forma fasorial, ¿sí? Entonces, para representar números complejos, existen dos formas, la forma rectangular y forma polar, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos la forma de convertir de uno a otro, ¿verdad? ¿Cómo pasar de un número complejo a forma polar? Aquí así se halla la magnitud y con esta ecuación, digamos, se obtiene lo que es la fase. Luego, eh, tenemos, por ejemplo, para hacer lo contrario, ¿verdad? Para convertir yo tengo un número polar y quiero pasar a rectangular, entonces necesito los elementos x e y, ¿verdad? Entonces, así se halla x es z coseno de tita y y es z seno de tita. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Entonces podemos, ¿cómo convertir de rectangular a polar? Entonces se utiliza la ecuación que vimos hace rato, ¿verdad? Entonces pueden mirar un poquitito ahí cómo se convierte eso, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿alguna duda aquí de cómo utilizar estos números? Ya vamos a ver a continuación la utilidad de esto. Bueno, entonces vemos a continuación, por ejemplo, tenemos las formas de hacer las operaciones matemáticas básicas con números complejos, ¿verdad? Tenemos la suma de números complejos que debo hacerlo
sumar, por ejemplo, teniendo número complejo 1, número complejo 2, ¿verdad? Sumar la parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Sí? La esta, la misma cosa, real con real, imaginario con imaginario, ahí no hay problema. Sí, hay una forma, digamos, llamativa cómo hacer la multiplicación en la división. Para hacer la, por ejemplo, multiplicación en forma polar, eh, se hace lo siguiente. Bueno, para hacer la suma y resta, siempre, digamos, es mucho más sencillo hacerlo en forma rectangular. ¿Sí? Hacer suma o resta, forma prácticamente no hay una metodología para ello. ¿Sí? Entonces, generalmente para hacer suma y resta, el número tiene que estar representado en forma polar, forma rectangular, y ahí hago la suma y resta, así como muestra aquí el ejemplo. ¿Sí? Acá nos dice que la adición o sustracción no pueden realizarse en forma polar, a no ser que los números complejos tengan el mismo ángulo, ¿sí? O a menos que difieran solo por un múltiplo de 180 grados. Entonces, por ese motivo, digamos, ya siempre es mejor hacer la suma y resta en forma rectangular. Entonces, para multiplicaciones y divisiones se utiliza la forma polar, es mucho más sencillo, ¿sí? Porque si tengo en forma polar la multiplicación, por ejemplo, las magnitudes se multiplican. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de multiplicación C1 por C2, sería Z1 por Z2, y las fases se suman. Acá sería fase θ1 más fase θ2 para el caso de la multiplicación, y para el caso de la división, digamos, se restan. Se dividen las magnitudes y las fases se restan, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que van a ver ustedes cómo se procede a hacer la multiplicación. Entonces, para hacer sumas y restas con números complejos, conveniente usar de forma rectangular. Para hacer multiplicación y división, conveniente utilizar forma polar. Eso es lo que tenemos que conocer. Bueno, ahora vamos a definir, digamos, eh, otra definición importante que se le llama lo conocido como fasores y representación fasorial. Entonces, fasor es la representación prácticamente senoidal, de una señal senoidal, ¿sí? En forma polar, en forma polar. Entonces, la representación fasorial es la representación de esta señal, por ejemplo, en forma polar. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Sí? Aquí si ven, digamos, tengo una señal aquí que 1 voltio fase 0 grados, 1 voltio fase 0 grados, que corresponde a esta forma de onda que vemos aquí, más pequeña. Si ven ustedes, la amplitud es 1 voltio, ¿sí? Y la fase corresponde como comienza aquí mismo, ¿sí? En el eje vertical, entonces 0 grados. Entonces, la fase es donde comienza la señal. Entonces, esta es una forma fasorial, ¿verdad? Denominada fasorial o polar de esta forma de onda, ¿sí? Luego tenemos la suma de 2 voltios fase 90 grados. 2 voltios fase 90 grados corresponde a la forma de onda, digamos, tiene que ser de esta señal que vemos aquí en el medio, la otra señal negro, de color negro, ¿sí? Entonces, esta señal de color negro vemos que tiene una amplitud de 2 voltios que se coloca como magnitud, y la fase, la distancia del punto cero hasta donde comienza esa señal, que equivale a 90 grados, ¿sí? Entonces, hago la suma de estas dos señales, ¿sí? En forma fasorial, que es más fácil hacerlo que en forma, digamos, de aluminio del tiempo, ¿verdad? Con su forma senoidal es más complicado realizarlo en forma trigonométrica, entonces se utiliza estas definiciones de forma fasorial para hacer esa suma, ¿sí? Entonces para ello aquí tengo, para hacer la suma, pues directamente no lo puedo hacer en forma polar. Entonces, ¿cómo lo debo hacer? Lo paso primeramente estos valores en su forma rectangular y después se hace la suma y queda este valor equivalente, ¿sí? Y este valor equivalente prácticamente es este vector que vemos aquí, ¿sí? Este vector equivalente de la suma de la forma de onda senoidal de 1 voltios más la forma de onda senoidal de 2 voltios. Es la representación entonces de una forma de onda senoidal a una forma polar, es lo que se denomina la representación de fasores, ¿sí? Se representa por vector. Este vector, ¿sí?
es el fasor suma de estas dos señales de color negro. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos más. Dice que en general en todos los análisis siguientes, la forma de onda fasorial de un voltaje o corriente senoidal será B es igual a B, que es la amplitud, fase de 0 grados, y I, que es I, fase 0 grados. Dice donde B e I son valores eficaces. Esta tensión que vemos aquí tiene que ser valor eficaz y esta corriente que vemos aquí tiene que ser valor eficaz de la corriente. Y θ es el ángulo de la fase. Bueno, entonces finalmente se define que estos valores, digamos, van a ser valores eficaces. Entonces aquí hay un ejemplo. Dice, convierta los siguientes fasores del dominio del tiempo al dominio fasorial. Entonces vemos aquí, tenemos, digamos, una representación en el dominio del tiempo de un valor y de esto nos pide pasarlo a su forma fasorial, ¿sí? Entonces la forma fasorial, según la definición, nos dice que se representa de esta forma, donde este valor que vemos aquí tiene que ser el valor RMS. Bueno, entonces esto nosotros sabemos por definición de la tensión senoidal que es amplitud. Para pasarlo al valor RMS tengo que dividir este valor sobre raíz de 2, ¿verdad? Lo que estoy es aplicando esta ecuación que vi anteriormente. Eso estaba en la presentación anterior, ¿verdad? Que era esta que vemos aquí. Aquí. Entonces, si yo quiero el valor RMS de una señal es el valor, la amplitud máxima de esa señal dividido raíz de 2. Y eso es lo que aplico aquí. Entonces, raíz de 2 por 50 dividido raíz de 2, ¿cuánto queda? 50. ¿Verdad? Y la fase sería la fase inicial que tiene la forma de onda aquí, ¿sí? Como no tiene nada, es 0 grados. Bueno, para el segundo ejemplo es 69,6, ¿verdad? Quiero pasarlo a su forma RMS, entonces 69,6 dividido raíz de 2, que equivalen también a este factor, equivale a 49,21. Y la fase sería, este sí ya tiene una fase distinta a 0, que sería 72 grados. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí ya tenemos una forma de onda que se define por el coseno. Nosotros sabemos que entre seno y coseno existe una diferencia de 90 grados, una diferencia de 90 grados, entonces aquí sería 45 dividido raíz de 2, que es 31,82, y la fase sería, como no tiene fase, ¿verdad? Y como nosotros sabemos que la estudiamos como por medio de una forma de onda senoidal, entre seno y coseno existe una diferencia de 90 grados, entonces en este caso sería 90 grados. Bueno, este es, digamos, la relación que existe en la representación de una forma de onda senoidal en el dominio del tiempo, para este caso, ¿verdad? Representada por seno, y en el dominio fasorial, representada por su forma polar, ¿sí? Y esto vamos a usarlo mucho. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, qué suerte. Bueno, un ejercicio. Dice, determine el voltaje de entrada del circuito. Tengo un circuito que está siendo alimentado por una tensión alterna, ¿sí? Y aquí tengo dos elementos que no sé qué son, pero aquí recae una tensión BA y recae una tensión BB. La tensión BA tiene esta forma. 50 seno de 377T más 30 grados. Y la tensión BB tiene una forma de 30 seno de 377T más 60 grados. La frecuencia es 60 Hz, me dice el ejercicio. Me pide, determine el voltaje de entrada del circuito. ¿Qué tengo que hacer para determinar el voltaje de entrada de este circuito? Sumar ambas tensiones. Sumar ambas tensiones. Muy bien. Tengo que sumar BA más BB, ¿verdad? Como dice aquí, tensión de entrada es igual a BA más BB. Y dice aquí, convirtiendo el dominio del tiempo al dominio fasorial obtenemos. O sea, la idea es que si yo tengo de esta forma, la representación del dominio del tiempo, es más difícil hacer una suma, ¿verdad? Va a ser súper complicado hacer de esta forma, digamos, sumar estas dos señales. Entonces lo más fácil es, para hacer la suma, es pasarla en su dominio fasorial, y eso es lo que se hace aquí.
¿sí? Entonces BA es 50 seno de este valor, lo paso a su dominio fasorial. Entonces para eso, ¿qué tengo que hacer? Este 50 que es amplitud, tengo que pasarlo a su forma RMS, que es dividido raíz de 2, que equivale a 35,35 voltios, y la fase es este ángulo que tenemos aquí, que sería 30 grados. ¿Sí? BB sería 30 dividido raíz de 2, 21,21, y la fase 60 grados. ¿Sí? Ahí ya tengo, digamos, las dos representaciones del dominio fasorial de estas dos formas de onda. Y ahora, ¿cómo hago la suma? Entonces, para hacer la suma que habíamos dicho anteriormente de los números complejos, es más fácil hacerlo en su forma rectangular. Entonces, nuevamente, este valor BA convierto de polar a rectangular, BB de polar a rectangular, y luego hago la suma. Real con real, imaginario con imaginario, y tengo su equivalente en rectangular. Este es el valor de la tensión de entrada que me está pidiendo el ejercicio. Pero es más fácil verlo en su forma rectangular, perdón, en su forma polar, ¿verdad? Entonces, nuevamente se convierte este valor de polar a rectangular, ¿sí? Hay una forma, digamos, utilizando la calculadora para no repetir cada rato, digamos, este procedimiento de cómo convertir de un sistema a otro. Con la calculadora fácilmente se puede convertir, ¿verdad? Entonces, hay un video tutorial ahí que le voy a levantar de cómo utilizar. No sé si de por ahí alguien de ustedes seguramente ya sabe también, ¿verdad? Entonces, es súper sencillo. Entonces, con la calculadora nada más vamos a hacer esa conversión de sistema polar a rectangular y viceversa, y ya podemos obtener el resultado. Entonces, sí, ¿Qué calculadora? ¿La normal? ¿La Casio? sí, todas las calculadoras normales Casio, digamos, tienen esa función. Digamos, hay diferentes modelos, ¿verdad? O sea, generalmente las teclas y eso es lo que cambia así de un lugar a otro, pero todas las calculadoras tienen la función esa. No Dale, sé por gracias, profe. sí, hay formas de ver eso. Voy a levantar ahí unos tutoriales o si no, vamos a mostrar ahí en clase también. Pero bueno, si se fijan aquí en el resultado final, la magnitud es 54,76 voltios, fase 41,17. ¿Sí? Esta es la tensión de entrada que vemos aquí y genera aquí, digamos, mirando acá en su forma polar, tenemos 35,35 voltios que sería BA y BB sería 21,21 voltios, ¿no? Entonces, lógicamente, la tensión de entrada es mayor a esta, ¿sí? Es mayor a esta, ¿sí? Pero la suma, por ejemplo, no puedo hacerlo directamente, ¿verdad? Tiene su proceso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos, ese proceso es lo que tenemos que aprender bien para poder resolver los circuitos en corriente alterna. Y si se fijan, como si esto era corriente continua, ¿verdad? No iba a ser problema, ¿verdad? Fácilmente íbamos a hacer la suma como hacemos normalmente. Pero como es tensión alterna, ya se complica un poco. Tenemos que hacer este procedimiento. ¿Alguna duda hasta aquí? Por mi Una parte duda. está bien, profe. Bien. Vamos a ir viendo ahora finalmente una última cosita que quiero mostrarles y cerramos lo que es la clase, ¿verdad?, del día de hoy. Bueno, ahora vamos a ver la definición de impedancia, ¿verdad? Que todo esto se da con tensión alterna. Bueno, la impedancia es lo que yo le decía hace rato, que es como la resistencia para los elementos en corriente alterna. El primero que vamos a ver, el primero de ellos es el elemento que es la resistencia, el elemento resistivo, ¿verdad? La impedancia, ¿verdad?, se define como la tensión sobre la corriente, que es V sobre R, prácticamente, sobre el elemento, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, esta resistencia es alimentada con una forma de onda senoidal, se genera también sobre él una corriente alterna, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo quiero hallar la impedancia, que sería la resistencia de este elemento, equivale a tensión sobre resistencia, ¿sí? Entonces, la tensión paso en su forma fasorial, que sería la magnitud, fase 0 grados, y la resistencia también, R, fase 0 grados, ¿sí? Sabemos que la resistencia es un valor real y el ángulo es 0 grados. Entonces, digamos, divido esto, la división, aquí se queda un valor constante,
y los ángulos en la división se restan, ¿verdad? 0 menos 0 equivale a 0. Entonces se define que se representa la impedancia de este elemento resistivo equivale a la parte real de la resistencia, que sería R fase 0 grados, ¿sí? ZR no es un fasor, nos dice, o sea, aquí generalmente cuando está representado de esta forma, nosotros podemos decir que es un fasor, pero la resistencia pues no es un elemento que varía con el tiempo, ¿sí? Solamente la tensión y la corriente, por ejemplo, son variables que varían con el tiempo. La resistencia no. Por eso lo que nos dice aquí que la impedancia de la resistencia no es un fasor. Entonces, mucho ojo con eso, ¿verdad? Entonces, la impedancia es la relación entre tensión y prácticamente corriente que existe sobre el elemento. Entonces, en este caso, para una resistencia, la impedancia de la resistencia es igual a la R fase 0 grados. ¿Qué pasa? Digamos aquí viendo, por ejemplo, un ejemplo rápido, ¿verdad? Yo tengo una corriente 4 seno omega t más 30 que se alimenta a una resistencia de 2 ohms. ¿Sí? Me dice, trace la forma de onda de VI y determine el voltaje V. Quiere que calcule este voltaje V. Entonces, para calcular el voltaje V es I por R. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar esta forma de onda por 2 ohms. Pero lógicamente, trabajando de esta forma, es más complicado. Entonces, lo paso en su forma fasorial primeramente, que sería 4 dividido raíz de 2 para pasarlo en su forma de RMS, la fase 30, ¿verdad? Entonces, este valor sí ya puedo multiplicar por la resistencia que es 2 ohms para obtener la tensión. Entonces sería 2,828 por 2, sería 5,656 voltios. Y la fase, como hago una multiplicación, recordemos que las fases se suman. 30 más 0 es 30. ¿Sí? Entonces, esto es el equivalente de la tensión sobre la resistencia. ¿Sí? Y me pide graficar, ¿verdad? Entonces, eh, para graficar es justamente muchas veces mejor representarla de esta forma, ¿sí? Donde esto es amplitud y la amplitud, digamos, para representar de la forma polar a su forma en el dominio del tiempo, esto se multiplica por raíz de 2 y ahí tengo 8 seno de omega t más 30 grados, que es la fase inicial. Entonces ahí ya vemos cómo relacionar de la forma fasorial a la forma del dominio del tiempo. ¿Sí? Y aquí graficamos. ¿Sí? Vemos que 30 grados positivo empieza antes del cero. ¿Sí? Entonces tanto la tensión y la corriente tienen la misma fase. 30 grados, entonces empiezan del mismo punto. La tensión es más grande, tiene una amplitud de 8 y la corriente tiene una amplitud de 4. Entonces así se dibuja. Y esto sería el fasor. El fasor de la tensión y el fasor de la corriente están, digamos, unas sobre otras, solamente que la tensión del voltaje es mayor que de la corriente. Tienen el mismo ángulo, ahora que es 30 grados. ¿Alguna pregunta aquí? Siempre van a tener el mismo ángulo, profe. Para el caso de la resistencia, buena pregunta. Sí, siempre va a tener el mismo ángulo cuando estamos trabajando con un valor resistivo. Sí, así mismo. Pero ¿qué pasa para esto cuando tenemos lo que se llama la reactancia inductiva que se da en un inductor? Ahí no va Sí, a formar 90 grados, 90 profe. grados. sí, así mismo. ¿Se recuerdan al inicio, verdad, que estábamos viendo que entre la tensión y corriente existía una diferencia de ángulo de 90 grados? Y aquí vemos, si la tensión tiene 0 grados, la reactancia en este caso la reactancia de la inductancia es 90 grados, entonces 0 menos 90 aquí equivale a un ángulo de menos 90, ¿sí? Entonces la impedancia tiene que tener un ángulo de 90 positivo para que esto se cumpla. Entonces la impedancia del inductor equivale a la magnitud, que es la reactancia. ¿Y cómo calculamos nosotros la reactancia? Vamos a traer la primera presentación que yo le había mostrado aquí. La reactancia del inductor es omega por L, donde omega es 2pi por frecuencia, ¿verdad? Entonces, se utiliza eso. Entonces, la impedancia, que equivale a la resistencia que tiene este elemento, es la reactancia con una fase de 90 grados, ¿sí? Entonces,
Esto sí, digamos, ya tenemos aquí un ángulo diferente a cero. Para el caso de la resistencia teníamos fase 0 grados, ¿sí? Y aquí, para el caso del inductor, tenemos 90 grados, ¿sí? Y aquí vemos un Profe, ejemplo. Sí. eso en imaginario, ¿verdad? Mira, mira, este valor es su forma polar, ¿verdad? O Polar, sí, fasorial. Sí, sí. polar o fasorial. Y si vos me estás hablando de un valor imaginario, es si este valor yo lo represento en su forma rectangular, sí, tiene una parte real y una parte imaginaria. Así como esto, por ejemplo, aquí, tiene una Sí, parte sí. real y una parte imaginaria. Es eso. Es un número, esto es un número complejo, pero expresado en su forma polar. ¿Sí? Y el otro también, ¿verdad? Solo la La- resistencia es real. solamente la resistencia real. Y aquí, este es un ejemplo con el inductor, ¿verdad? La misma cosa. Nos pide hallar tensión. Para hallar tensión es I multiplicado por R. En este caso, R sería reactancia del inductor que equivale a 4 ohms. ¿Sí? Sí, bro. Entonces, la misma cosa. Perfecto. Sí. Y aquí tenemos y se fijan un poco, ¿verdad? Se fijan un poquito acá que cuando hago la multiplicación, la corriente tiene 30 grados y la tensión tiene un ángulo, perdón, la reactancia del inductor tiene fase 90, ¿verdad? ¿Sí? Aquí no me dice que tiene fase 90, pero yo ya le agrego aquí fase 90 por la definición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hago la multiplicación? 4 por 3,5 sale 14,14. Y las fases se suman cuando hago la multiplicación. 30 más 90, 120. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la tensión tiene una fase de 120 grados y la corriente de 30. Entonces, entre ambos existe una diferencia de fase de 90 grados. Aquí se ve, la tensión empieza antes, ¿verdad? Y después de 90 grados empieza la corriente, ¿sí? Esa diferencia se ve aquí en el gráfico y aquí, por ejemplo, también se ve, ¿verdad? La corriente tiene un ángulo de 30 grados con la horizontal y la tensión tiene un ángulo de 120 grados con la horizontal y entre ambos, ¿verdad? Entre ambos vectores, tensión y corriente hay 90 grados, un ángulo recto ahí. Muy bien. Y eso es, digamos, fundamental que entendamos porque vamos a utilizar mucho. Entonces, repasando otra vez, un valor resistivo, fase 0 grados, ¿sí? Tanto la tensión y corriente tienen la misma fase. Un elemento inductivo o la reactancia inductiva, tenemos que hay una diferencia entre la tensión y corriente de 90 grados, ¿sí? Y ocurre lo mismo para un capacitor, ¿sí? Con la diferencia que en el capacitor también tenemos lo que es la reactancia capacitiva, pero la fase ya es menos 90. La fase ya es menos 90. Entonces esa es la diferencia de la impedancia del capacitor con la impedancia del inductor. Aquí es 90 en el inductor y en el capacitor es menos 90. ¿Sí? Y aquí vemos un ejemplo nuevamente, una corriente que pasa a través de un capacitor de 0,5 ohms, ¿sí? Y me pide ya la tensión sobre el capacitor. Entonces sería I por XC en este caso, que sería la resistencia, que es impedancia, ¿sí? Entonces la tensión es I por la impedancia del capacitor. Entonces nuevamente este valor convierto a su forma polar y multiplico, ¿verdad? Sería esta constante por 0,5 y aquí se suman menos 60 más menos 90, sería la suma, ¿verdad? Menos 150. Y en este caso, por ejemplo, vemos el vector que eh, mira hacia abajo, ¿verdad? Porque tiene un ángulo negativo. Menos 150, que sería de la tensión, ¿sí? Y de la corriente que tiene un ángulo de menos 60 grados. Entre ambos también tiene un ángulo, un desfasaje de 90 grados. Y aquí vemos la forma de onda que cuando es negativo, menos 60 empieza hacia el lado positivo del eje horizontal, ¿verdad? A partir del 0, 60 grados empieza la corriente. ¿Sí? Y la tensión empieza prácticamente eh, con un ángulo de menos 150, entonces a partir de 0, aquí sería menos 150, ¿verdad? Y se grafica la forma de onda de la tensión.
Y entre ambos tiene una diferencia de 90 grados. ¿Alguna duda aquí? ¿Preguntas? Son conceptos prácticamente nuevos, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Tenemos el diagrama de impedancia, ¿verdad? Estamos viendo lo que es la impedancia. La impedancia de la resistencia pues era 0 grados, ¿verdad? Aquí tenemos R. La impedancia de la inductancia es 90 grados y la impedancia del capacitor es, o la reactancia del capacitor, mejor dicho, menos 90. Por eso mira hacia abajo, ¿sí? Aquí tenemos un ejercicio, ¿sí? Donde hay una, digamos, combinación de dos elementos y aquí tenemos una impedancia total, ¿sí? Y nos pide, trace el diagrama de impedancia del circuito de la figura, ¿sí? Y determine la impedancia total. La impedancia total es la suma de toda la impedancia de todos los elementos. Sería como R total. Entonces Z total es Z1, que sería ZR, más Z2, que sería ZL. Entonces Z1 es como una resistencia, la R, fase 0 grados. Y aquí para el inductor, la impedancia del inductor sería XL, fase 90 grados. XL es 8, ¿sí? Se reemplaza. Y si se fijan, tengo dos valores en forma polar. ¿Cómo voy a hacer la suma de esos valores si está en forma polar? ¿Qué tengo que hacer? Y se multiplica y se suma, bro, los ángulos. En este caso, ¿verdad? Como está en forma polar, tengo que convertir ambos elementos en forma rectangular, que vemos aquí. R más JXL, que sería prácticamente el resultado de la conversión de estos dos valores a su forma polar, ¿sí? Entonces, la R es la parte real, que es 4 ohm, y la parte imaginaria, que sería 8 ohm, ¿sí? Pero esto tienen que convertirlo a todos los números a su forma rectangular, sumar, que sería aquí el equivalente, y este valor convierte nuevamente a polar, y van a ver que sale este resultado, ¿verdad? Aquí vemos ya un proceso resumido, pero en síntesis, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para hallar eso? ¿Verdad? Es esto, ¿verdad? Es lo que veíamos, a ver un poco aquí, cómo pasar de rectangular a polar y cómo pasar de polar a rectangular, ¿sí? Entonces, aplicando ese procedimiento, ustedes van a poder calcular esto, ¿verdad? Esta suma, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo, la misma cosa, hallar la impedancia total, ¿verdad? Para hallar la impedancia total, tengo que sumar Z1 más Z2 más Z3. Z1, ¿cómo va a ser? 6 ohm, fase 0 grados. Z2, 10 ohm, fase. ¿Qué fase tenía el inductor? 90 o menos 90. 90. 90. Y el capacitor, menos 90. ¿Viste? O sea, ¿vieron? Perdón, mejor dicho, ¿verdad? Esto, digamos, se aplica ya nada más para cada elemento, ¿verdad? Entonces, para hacer la suma, tengo que convertirlo en su forma rectangular cada elemento y sumo y luego tengo su equivalente aquí y eso convierto nuevamente a polar y ya tengo el resultado final. Y después puedo graficar, ¿verdad? La gráfica ya es fácil porque cada elemento, como ven, tiene su ángulo, ¿verdad? Aquí sería 6 ohm fase 0, ¿verdad? Aquí sería 10 ohm fase 90 grados, que equivale a uno de ellos, ¿verdad? 90 hacia arriba y el otro 12 menos 90 hacia abajo, ¿sí? Y su equivalente sería menos 18,43, que sería ZT o RT, ¿verdad? En este caso. Bueno, ¿alguna duda, preguntas? Con esto cerramos el día de hoy, ¿sí? Un poco larga la Profe, clase. Sí, una consultita. sí, Entonces, ya que ya cerramos. Estaba viendo que con la calculadora blanca, sí. puedes, creo, sumar directo cuando tenés Directo ya. los pasos, la fase, o sea, los fasoriales. Entonces, Espectacular. eso no hay drama a la hora de hacer los No, ejercicios, eso, ¿verdad? Directo no, nomás. no, no. No hay drama, no hay drama, sí. Siempre y cuando entiendan el concepto, ¿verdad? A no ser que un ejercicio pida, no sé, cosas particulares, ¿verdad? De pasar de rectangular a polar, pues tiene que saber, ¿verdad? Esa definición nomás, también. Pero no está mal hacerlo directamente tampoco.
Gracias, profe. ¿sí? El concepto nomás hay que manejar, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hay preguntas, digamos, estas presentaciones están en el aula virtual. No sé si ya lo pudieron revisar. Y también hay un ejercitario